Comencemos entonces a ver lo que son los números complejos. Fíjense, tal como dice ahí, ¿qué pasa cuando yo tengo una ecuación de tipo cuadrática? Por ejemplo, x cuadrado más 1 igual a 0. ¿Cómo encuentro la solución de esa ecuación? ¿Elba? ¿Podría despejar la x, ¿no es cierto? Sí. Tú no usas fórmulas, pero igual a menos 1. ¿Se le saca la raíz? Ya, ¿se le saca la raíz? Sí. Ya. O sea, no debería sacarla, ¿no es cierto? Si estoy buscando una solución real. ¿Por qué no? No debería sacar la raíz si estoy buscando una solución real. ¿Por qué no? ¿Ah? Porque es negativa, exactamente, porque yo tengo en una parte que x cuadrado es positivo, ¿sí? Y esto es negativo, ¿sí? O sea, nunca un número positivo va a ser igual a un número negativo en los reales, ¿no es cierto? Entonces no va a existir. Entonces eso no tiene solución real, sí tiene una solución que se llama compleja, ¿sí? Y en el campo de los complejos, sí. Entonces me va a quedar que x es igual a, voy a sacar dos soluciones, más o menos la raíz de menos 1. ¿Sí? Ahora, por otra parte, ya sabemos que la raíz de menos 1 no pertenece a los reales, no es un número real, pero sí va a ser un número complejo, ¿ya? De hecho va a ser un número imaginario i, que la vamos a llamar, ¿ya? ¿Pero en esta materia sigue el factorial? No está mal. ¿Qué es lo que básicamente los números complejos, que la vamos a anotar con una C? Es justamente R2, ¿sí? El plano, ¿sí? R, ¿no es cierto?, es la recta numérica, ¿sí? Pero si sumamos la otra recta, ¿no es cierto?, de forma perpendicular, R2, eso sería el plano de los complejos, ¿sí? ¿Esto sería haciendo eso cuando sale el I1, I2 o no? ¿Cómo? Cuando sale, por ejemplo, I1 es igual a menos o así. Y 1 es menos 1, Sí. y elevado a 12 es raíz de menos 1, Sí. y 3 ¿No es lo mismo? No sé, no entiendo muy bien la pregunta. Ya, pero a lo mejor sale de ahí algo y lo podemos ver, ¿ya? ¿Ya? Pero es otro conjunto numérico, ¿ya? A ver, básicamente cuando uno estudia conjuntos numéricos, estudia el primer conjunto, que son los naturales, ¿no es cierto? ¿Sí? Los naturales son los números que están ordenados, ¿no es cierto?, que empiezan del 1 y yo le voy sumando 1 y se va generando el siguiente número, ¿sí? 1 más 1, 2, el 2 más 1, 3, el 3 más 1, 4, el 4 más 1, 5, y así solamente, ¿no es cierto? Y ahí forman los naturales, ¿sí? No logra hacer un cuerpo, ¿no es cierto?, porque no cumple las propiedades, ¿no es cierto?, conmutativo y todas esas cosas. Y solamente podemos sumar, ¿sí? Entonces después, para restar, se inventó otro conjunto numérico un poquito más grande, que son los enteros, ¿no es cierto? ¿Sí? Los números enteros. Que ahí están todos los naturales más todos los negativos de los naturales y el 0, ¿sí? Pero ahí podemos sumar y restar nomás, pero no podemos dividir, porque 1 dividido por 2 es 0,5 y el 0,5 no es entero, ¿sí? Entonces, para poder dividir, se inventó los números racionales, ¿cierto? Entonces se agregó todos los racionales. De hecho, todos los naturales son racionales, todos los enteros son racionales, ¿sí? Entonces este sería el primer cuerpo más, ¿cierto?, que uno forma de números, ¿ya? Ahora, hay números que no se pueden escribir con fracción, ¿sí? ¿Y esos números cómo se llaman? Irracionales, ¿sí? Los irracionales, que está el raíz de 3, el e, el pi, todos son números que no se pueden escribir como fracción, ¿ya? Ahora, si yo junto estos dos números, estos dos conjuntos de números, si yo los junto, me da los reales, exactamente, ¿ya? Que son los números que uno obviamente trabaja, ¿ya? Y justamente existe otro conjunto numérico, ¿cierto?, que son las raíces negativas, y esos son los imaginarios, ¿ya? Y si yo junto estos dos conjuntos, los reales y los imaginarios, me dan los complejos, ¿sí? Y después hay otros conjuntos más que yo puedo ir definiendo, ¿ya? Los cuaternarios,
Hay miles de conjuntos más que esto es infinito, ¿ya? Así que es infinito, ¿ya? Depende también, depende, en la física se usa hasta 7 dimensiones a veces, ¿sí? Acá estamos en 2 dimensiones, ¿no es cierto? Pero podemos llegar, bueno, en ingeniería mejor hasta la cuarta, sí, quinta dimensión podríamos estar, ¿no es cierto? ¿Cuál después de los complejos? ¿Ah? ¿Cuál vendría después de los complejos? No recuerdo el nombre exactamente, ¿sí? Pero existen otros conjuntos numéricos, ¿ya? Y este lo complejo. ¿Ya? Pero ahí ya llegaría en 3D, que sería el cálculo en varias variables, que va a tener después, ¿ya? Pero en particular estos números complejos, que es R2, ¿no es cierto? Tienen hartas propiedades también que se pueden como conjuntos numéricos, ¿sí? Que son muy similares a los números reales, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser un número complejo? Es un par ordenado. Si hablamos de un par ordenado, está hablando de un plano cartesiano, ¿sí? X e Y, ¿no es cierto? Entonces, A, B, ese puntito que está ahí, es el número complejo Z igual a B. ¿Ya? Y al número que está en el eje de X se va a llamar la parte real del número complejo, ¿ya? Entonces, la primera componente del par ordenado es la parte real, y la segunda componente, que son los Y, es la parte imaginaria. ¿Perfecto? Entonces, parte real y parte imaginaria, ¿sí? Tal como se menciona acá, ¿ya? Y de hecho nosotros lo vamos a denotar así. Si ese número es Z, que la vamos a denotar, ¿correcto? La parte real de Z es A y la parte imaginaria de Z es B, ¿ya? Y al complejo 0,1, ¿sí? A este número complejo que es un par ordenado también, 0,1, se llama la unidad imaginaria, ¿sí? De hecho, también está el 1,0, que ese va a ser el 1 también, que el mismo 1 en los reales, ¿ya? Fíjense que en el 1,0, ¿cuánto vale la parte real? Sí. ¿Y la parte imaginaria? 1, ¿ya? Bien. Entonces, tal como le dije, esto se representa gráficamente en un plano complejo, ¿sí? Por ejemplo, si acá tengo el 3, 4, eso da origen acá. Este punto es el número complejo Z igual a 3,4. ¿Sí? Y de ese número yo puedo sacar la parte real. Sería, ¿cuánto, Camila? ¿La real? 3. 3. ¿Cierto? ¿Y la parte imaginaria? 4. 4. ¿Ya? Esa es la primera noción. Bueno, como son conjuntos numéricos, podemos hacer operaciones con él, ¿sí? Las mismas operaciones que hacíamos en los números reales, ¿sí? Que son suma y multiplicación, ¿ya? Y en particular también vamos a hablar de la división, porque tiene una forma también de realizarla, ¿no es cierto? Por eso la vamos a mencionar también, ¿ya? Primero, para que dos números complejos sean iguales, ¿sí? Para que dos números complejos sean iguales, tienen que ser iguales componente a componente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la primera componente, el A en este caso, tiene que ser igual a la primera componente del segundo número, que es C, y entonces yo voy a comparar el A con el A y el B con el B, ¿sí? Es la única forma que sean iguales, ¿sí? Por tanto, el número complejo, por ejemplo, Z igual a 2,1 y el número W, que es igual a 1,2, no son iguales, ¿sí? ¿Por qué no son iguales? Porque el 2 es distinto de 1, ¿sí? Y si yo tengo un número complejo U igual a 2, menos 1, ¿es igual a 1 de los anteriores, no? No. Tampoco, ¿cierto? Quizás con el Z la primera componente es igual, pero las segundas componentes no son iguales, ¿sí? Entonces todos esos números son distintos, ¿ya? La suma de dos números complejos, ¿cómo se hace? Componente a componente. A ver si se entiende eso. ¿Qué pasa? Considerando los números que están arriba, obviamente, bueno, suma igual 3,4 el Z y el W igual a
¿cuánto? 4, vamos a poner 4 nuevamente porque 5,7. Ya. Entonces, ¿qué sería Z más W? Tiene que ser un número complejo, o sea, un par ordenado. ¿Cuánto sería la suma de Z más W? Termina, termina. ¿Cuánto sería? 8,11. 8, ¿Cómo lo sacamos? 8,11. ¿Cómo? Buena pregunta. ¿Cómo lo sacó? Dice Betty. Suma término término. ¿Cómo sumó término a término? La X con la X y la Y con la Y. Exactamente. ¿Cierto? Sumó la primera componente con la primera componente. ¿Sí? Y la segunda con la segunda. ¿Sí? Y así se hace la suma o diferencia, que es lo mismo, ¿cierto? De dos números complejos. ¿Sí? Así que es fácil sumar números complejos. ¿Ya? La multiplicación es un poquito más dificultosa, ¿sí? Porque tiene esa expresión, pero después vamos a escribir esto de otra forma que me va a simplificar un poco ahí el cálculo. ¿Ya? Va a ser un poco más algebraico. A ver, considerando los mismos puntos Z y W anteriores, ¿sí? Z igual a 3,4 y el W es igual a 5,7. ¿Cuánto sería Z por W? Así logran entender la fórmula que está abajo. Sería 12,35. 12, ¿sí? ¿Está rápido? Sería 3 Ah. por... No, sería No. 3 por 5. 3 por 5 3 por 5 menos menos 4. 4 por 4 por 7. Fíjense que ¿qué hace? Se multiplica X con X menos Y por Y, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, 3 por 5 menos 4 por 7. Esa es la primera componente. ¿Sí? Sí. Ya. Esa es la primera componente. Vamos a la segunda componente ahora. ¿Cómo se multiplica? Después 4 por 5. Cruzado, ¿no es cierto? Sí. Sí, X por Y y se suma. Sí. ¿Sí? Entonces me quedaría Termina, termina. 3 por 7 más 4 por 5 y se suma. ¿Listo? Y ahí recién saco mi número complejo, que sería igual a 15 menos 28, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da eso? ¿La menos 13? Menos 13. Y la segunda componente, 41. 3 por 7 son 21 y 4 por 5 son 20. 21 más 20, 40. Perfecto. ¿Ya? Y ahí tengo la suma de dos números complejos. ¿Sí? O perdón, la multiplicación. ¿Ya? Entonces habría que aprenderse la fórmula de multiplicación. ¿Ya? Lo repito, después vamos a ver otra forma también de escribir. Y la división, fíjense, la división está expresada de esa forma, pero la vamos a también abordar con más detalle después. Pero vamos a hacer exactamente lo mismo. A ver si se entiende. Por ejemplo, el número complejo era 3,4 dividido por 5,7. ¿Sí? Para hacer esa división, ¿cómo va a ser? ¿Ya? Lo que pasa es que no lo puedo dejar así. Tiene que esto que expresado en un coordenado, x, y. ¿Sí? ¿Cómo hago esa división? Sería 3 3 por 5 3 por 5 más 4 por 7 7. dividido 5 al cuadrado más Sí. 3 al cuadrado. Sí. más Más 7 al cuadrado. 7 al cuadrado. Esa es la primera componente. Ah, no, que pensé que más. Una D. Y después, Es 4 Eh, por 4 por 5 5 4 por 5 menos menos 3 3 más. por... Eso más. es un mes. Un menos que Menos. está rayado. 3 por 3 por 7. 3 por 7. 3 por 7 y dividido por. 5 al cuadrado por 7 al cuadrado. Ya, perfecto. Pero ahí obviamente hay que venderse la fórmula, ¿no es cierto? Y uno ya. Pero también después lo vamos a ver de forma algebraica cómo se aplicará eso, porque a veces me puedo confundir por las fórmulas, ¿sí? Aunque se parece a la de la multiplicación, ¿no es cierto? Ya. Ya. Entonces ahí tenemos la división. Y si ven, las propiedades tanto para la suma y la multiplicación son exactamente las mismas de los números reales, ¿sí? O sea,
la suma es clausura igual que la multiplicación. ¿Qué significa? Que sea clausura, ¿sí? O cerrado, que también se llama. Que si yo sumo dos números complejos, el resultado sigue siendo un número complejo, ¿sí? No se va a otro espacio. Si multiplico dos números complejos, el resultado sigue siendo un número complejo. Ojo que la división también es una multiplicación, ¿sí? También son conmutativas, ¿sí? O sea, z por w es lo mismo que w por z, ¿sí? Son asociativos, ¿sí? Tienen elemento neutro. Ahora, ¿cuál es el elemento neutro en la suma? El 0, 0. ¿Sí? Cualquier número que yo le sume 0, 0 me da el mismo. Acuérdense que el neutro es el que no hace nada, ¿sí? Si le sumo 0, 0. ¿Y cuál es el elemento neutro en la multiplicación? ¿Sí? O sea, un número complejo que yo lo multiplique y me dé el mismo número. Es el 1. No, el 1, 0. ¿Sí? Aunque después la voy a llamar 1, justamente eso. ¿Ya? ¿Ya? En los reales decimos 1, pero acá tiene que ser x, y. El 1,0 es justamente el número. La coordenada completa. Sí. Y también tiene elemento inverso, que el elemento inverso, si es a, b, el número complejo, el elemento inverso aditivo, menos a menos b, porque al sumarlo me tiene que dar neutro. ¿Sí? Acá también, el elemento inverso, que al multiplicarlo de tal forma me dé el neutro, que me dé 1,0, es justamente este que está acá. ¿Ya? Ahí tengo que es el número dividido por lo que vamos a llamar después el módulo. ¿Ya? Bien.